Buenos días con toda la audiencia, mi nombre es Matías Molina. El día de hoy se ofrecerá un programa que deleitará tus oídos y de seguro que las bombas atómicas es un tema de mucho interés para todos. Por ello, el día de hoy hemos traído a dos invitadas especiales, Gabriela Echeverría y Eileen Ramírez, y mi persona, que tenemos un amplio conocimiento en este tema, que de seguro les dará más curiosidad de conocer. Claro que sí, Matías. ¿Quién no se ha puesto a pensar sobre las bombas atómicas, la formación o quiénes lo crearon? Incluso hemos pensado sobre las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que definitivamente causaron mucho daño. ¿Qué dices, Eileen? Definitivamente. 4,4 segundos tardó el Little Boy en hacer explosión desde que salió de la panza del B-29 en Olagai. En 30 minutos, el hongo radioactivo sobre Hiroshima empezaba a deshacerse, pero sus efectos secundarios persisten 70 años después. Miles de supervivientes son atendidos cada año por enfermedades relacionadas con las dos bombas atómicas. Como ya se conoce, en agosto de 1945, los japoneses vivieron la tragedia de dos bombas nucleares que cayeron sobre los puertos de Hiroshima y Nagasaki. El efecto hizo estallar una carga de 13.000 toneladas de TNT que devastó un rango de 13 kilómetros cuadrados. Al menos 70.000 personas murieron ese mismo día. Sin embargo, para finales de este mismo año, la cifra de muertos aumentó a más de 100.000 por causa de exposiciones a la radiación que sufrieron los sobrevivientes. Solo 3 años después de la bomba, el número de casos de leucemia entre los hibakusha ya era superior al de la población no expuesta. Incluso hoy aparecen nuevas enfermedades relacionadas con la radiación. Además del cáncer, los supervivientes sufren enfermedades cardíacas, infartos cerebrales o estrés postraumático. Pero, ¿qué habrá pasado con las personas que vivían ahí? No creo que todas hayan muerto. Esto es un tanto interesante, pero ¿qué tal ahora si volvemos este segmento un poco triste, un poco desgarrador y a la vez informativo? Les voy a contar lo que lamentablemente tuvo que soportar una sobreviviente del bombardeo a Hiroshima. Veremos por qué es que ella desarrolló una enfermedad que la llevó a la muerte. Empecemos entonces. Sadae Kasaoka tenía 12 años y estaba sola en su casa cuando vio una luz brillante iluminar el cielo de su ciudad. Después, los cristales de las ventanas estallaron en 1000 pedazos y ella cayó al suelo, empujada por la onda expansiva. Dice que en 1945 la vida en Japón ya era difícil para la población en general y la familia de Kasaoka no era la excepción. Su hermano mayor ya había muerto en la guerra y su hermano menor había sido evacuado a Kobe para evitar los peligros de los bombardeos. Muchos niños eran evacuados a templos budistas alrededor del país, a veces a ciudades que no conocían. Ella nos cuenta: en mi casa éramos 4 personas, mis padres, mi abuela y yo. Y a pesar de que estaba solo en primer año de la secundaria, el gobierno japonés decía que los niños de su edad no tenían que estudiar, sino trabajar. Éramos considerados mano de obra. Los de los años superiores se dedicaban a trabajar en las plantas militares, mientras que los jóvenes se dedicaban a la agricultura y a la demolición de casas para evitar que se propaguen los incendios por bombardeos. Ese día, sin embargo, era su día libre y había decidido quedarse en su casa mientras que sus padres habían ido a trabajar en la demolición de una propiedad. Fue entonces que la ventana estalló en 1000 pedazos y el cuerpo de Kasaoka fue empujado por la devastadora onda expansiva. Kasaoka corrió al refugio contra bombardeos. Su tío fue el primero en llegar al refugio. Su cuerpo era completamente rosa, la cara, sus brazos, era como si un durazno muy maduro, recién pelado. Se le había caído la piel. Fue entonces que tuvimos noticias de mi padre. Estaba vivo y lo iban a traer a casa en un remolque. Mi padre estaba totalmente quemado. Su cuerpo era de color negro y sus ojos parecían sobresalirse. Sus labios estaban totalmente quemados y se habían vuelto hacia afuera. Parecía como si le hubieran pintado el cuerpo con pintura negra. Al escuchar su voz preguntando por mi madre, comprendí que era él. Mientras su padre agonizaba, Kasaoka fue a la huerta en busca de tomates para darle de comer. Pero mientras intentaba desenterrarlos, alzó la vista y vio una procesión de fantasmas que caminaban por la calle. Tenían colores blancos o grises, con los cabellos levantados y los brazos alzados. De sus brazos colgaba algo que parecían trapos, pero en realidad era piel. Eran víctimas que se habían quemado. Su padre murió el 8 de agosto, 2 días después del bombardeo.
No pudimos quemar el cuerpo en los hospitales por la excesiva cantidad de gente, así que armaron una hoguera en la plaza para quemarlo en ese lugar. Mi hermano fue a buscar a mi madre en una isla que está cerca de Hiroshima. Allí encontró una lista con su nombre y recibió un pequeño sobre de papel en color negro. Dentro de él había un poco de huesos junto con arena y cabello. El contenido del sobre eran los supuestos restos de su madre, que supuestamente había muerto instantáneamente por la explosión. Nadie sabe si realmente lo era, pero en ese momento mi hermano y yo comprendimos que habíamos perdido a ambos padres. Tras el bombardeo y con apenas 12 años se vio obligada a abandonar sus estudios y hacer lo que fuera para conseguir dinero. Eventualmente, Kasaoka se casó con un hombre que también había sobrevivido a la explosión. Sin embargo, su exposición a la radiación mientras buscaba a sus familiares en el epicentro de la ciudad hizo que desarrollara cáncer en la médula espinal y falleciera a los 35 años. Esta es una trágica historia que tuvo que vivir, pues ella nos dejó un fuerte mensaje dentro de la sociedad. Su historia ahora se toma como ejemplo para que sepan lo que significó vivir y presenciar las horribles imágenes que se quedaron en su mente. Pero ahora, tengo una duda. A todo esto, ¿qué hizo la radiación en el cuerpo de Sadae Kasaoka para que desarrollara cáncer en la médula espinal? Pues la radiación lo que hace es crear variaciones en la sangre, haciendo que ésta desarrolle enfermedades derivadas de ella. Sin más que decir, sigamos. Chicas, definitivamente es un tema muy interesante. Y de seguro que lo creó una mente muy brillante como la de Albert Einstein. ¿Es eso cierto? No, Mati, la creación de la bomba se atribuye a varias entidades. Los científicos Otto Hahn y Les Meitner preparaban laboratorios en Berlín con condiciones para bombardear con neutrones un núcleo de uranio. Albert Einstein ya había formulado la teoría de la relatividad. Sin embargo, él no participó en la creación, sobre la que se asienta la base de la bomba atómica. Meitner, sin embargo, tuvo que huir de Alemania por ser judía, siendo sustituida por Fritz Stellmann. Tras muchos experimentos, los alemanes, en su afán de descubrir un elemento más pesado que el uranio, solo consiguieron bario. Habían descubierto la fisión nuclear. Leo Szilard pensó antes en construir una bomba atómica a raíz de la novela H.G. Wells' The World Set Fire. Patentó la fórmula de la reacción nuclear en cadena para que no cayese en el bando alemán, mientras se refugiaba en Londres. Finalmente, se hizo la primera prueba en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México, el 16 de julio de 1945. Aquel test se bautizó como la prueba Trinity y a la bomba que se lanzó como Get-Gart. Mientras tanto, otro científico también realizaba estudios, y él fue J. Robert Oppenheimer, compañero de Einstein en Nueva York. Físico que además de realizar trabajos de teoría cuántica y relatividad general, dirigía la mayor lista de eminentes científicos en el mundo en el proyecto Manhattan, que daría lugar a la llegada de la era atómica, con la contribución de la bomba atómica y cuyo costo final superó los $2.000 millones. Ciertamente, este es un proyecto que inmersa tanta ciencia como es la ruptura de átomos. Chicas, ustedes son expertas en este tema. Por favor, cuéntenos al respecto. La fisión nuclear, o también conocida como la ruptura de átomos, se la denomina así por la división del núcleo de un átomo. El núcleo se convierte en diversos fragmentos con una masa casi igual a la mitad de la masa original, más 2 o 3 neutrones con gran desprendimiento de energía. Estos neutrones, a su vez, pueden ocasionar más fisiones al interaccionar con nuevos núcleos fisionables, que emitirán nuevos neutrones, y así sucesivamente. Este efecto multiplicador se conoce con el nombre de reacciones en cadenas. Se produce cuando un átomo emite un neutrón y a su vez choca con otro átomo y produce la fisión, o sea, la división del átomo, emitiendo más neutrones que impactan con más átomos. Con cada fisión, más cantidades de materia se convierten en energía. Si se centra el uranio 235 de forma adecuada en una millonésima de segundo, se produce suficiente fisiones para crear una bomba. En una pequeña fracción de segundo, el número de núcleos que se ha fisionado libera una energía 1.000.000 de veces mayor a la obtenida al quemar un bloque de carbón. La fisión nuclear puede ocurrir cuando un núcleo de un átomo pesado captura un neutrón, o puede ocurrir espontáneamente debido a la inestabilidad del isótopo. Claro,
Pero esta energía no es tan peligrosa como la pintan. Si se utiliza para buenos fines, esta energía no emite gases ni partículas contaminantes a la atmósfera, una ventaja clave para frenar el cambio climático. No utiliza combustibles fósiles, de modo que no emite dióxido de carbono, es decir, CO2, el principal gas causante del efecto invernadero. Entre muchas otras cosas, como que esta es la fuente de energía que más horas funciona al año. Está disponible las 24 horas y los 365 días al año, asegurando así el abastecimiento eléctrico. Pero también genera consecuencias como los desechos radioactivos. También podemos hablar que cuando una planta termina sus operaciones, es necesario iniciar con el proceso de desmantelamiento para asegurar que los usos futuros de los terrenos no supongan riesgos radiológicos para la población ni para el ambiente. El proceso de desmantelamiento consta de 3 niveles que requieren un periodo de 110 años para que el terreno quede libre de contaminación. Entre los principales está el riesgo de accidentes nucleares, que son raros, ya que cuentan con sistemas de seguridad sofisticados, pero son peligrosos y ya se han dado accidentes que han resultado devastadores, como en el caso de Chernobyl y Fukushima. Además, varios kilómetros son afectados por radioactividad, donde mueren seres vivos, además que el agua y el alimento quedan totalmente contaminados. También se producen enfermedades graves como las malas formaciones y cáncer. Pero en cuanto a ventajas de la energía nuclear, existen varias, y son más barato que los combustibles fósiles, es decir, el uranio parece ser mucho más caro que el petróleo o la gasolina, pero si tomamos en cuenta que solo se requiere una pequeña cantidad de este elemento para generar grandes cantidades de energía, al final el costo se vuelve menor incluso que los combustibles fósiles. Emite menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles. El proceso de operación en la planta nuclear no permite gases de efecto invernadero, ya que no requiere combustible fósil. Necesita poco espacio, solo requiere un terreno relativamente reducido para la instalación del reactor y las torres de refrigeración. Genera pocos residuos. La cantidad de residuos peligrosos es relativamente pequeña. Si lo comparamos con las otras actividades y se emplea medidas de seguridad adecuadas, esto se puede permanecer aislados del ambiente sin representar ningún riesgo. Y finalmente existe la tecnología aún en desarrollo. Existe otro proceso llamado fusión nuclear, el cual consiste en unir 2 átomos simples para formar un átomo pesado. En este caso de implementarse, implicaría una fuente más limpia, puesto que no produciría desechos radioactivos y además generaría mucha más energía de la que se produce actualmente mediante la fisión de uranio. Aparte de ello, ¿saben un dato curioso? Pues existe algo que se llama el Tratado de No Proliferación Nuclear. Este es un tratado abierto a la firma de 1 de julio de 1968 y en vigor desde el 5 de marzo de 1970. Que restringe la posesión de armas nucleares. Este tratado se realizó para que los países no usen las armas nucleares, aunque en este mismo solo se permitió a 5 estados la posesión de armas nucleares: los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y la República Popular de China. Estos 5 miembros serán los permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aún con este tratado, fueron 6 los países que no participaron en este proyecto. Los países son India, Pakistán, Israel, Sudán del Sur y Corea del Norte. Todos estos nunca firmaron este tratado, a excepción de Corea del Norte, que renunció a él en 2003. Estos países argumentan que han creado un club de países nuclearmente ricos y un grupo de países nuclearmente pobres, mediante la prohibición de la posesión legal de armas nucleares. Pasaron muchas cosas con estos países. Algunos negaron tener estas armas y otros simplemente lo firmaron, haciendo que obligatoriamente tengan que desmantelar sus pequeños arsenales nucleares. Pero hubo un gran problema, pues en agosto del 2004 se anunció que los esfuerzos diplomáticos realizados para prevenir estas bombas fueron en vano en el caso de Irán y Corea del Norte. Exactamente son 183 países los cuales firmaron este tratado de no proliferación nuclear. Fueron 183 países los cuales se dieron cuenta que el mal uso de estos podría llevar a una guerra masiva. Muchas gracias, querida audiencia. Esperamos que este tema haya sido de su agrado, pero muy pronto saldrá otro tema. Este también es muy interesante. Es cometas. Esperamos que les agrade tanto como este. Nos despedimos. Hasta la próxima.